dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Bueno, buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Hoy día nos corresponde estudiar el último de los profetas menores, porque hasta hace poco nosotros hemos estado estudiando la serie de los profetas menores, que son 12. Hoy día nos corresponde el último de los profetas, que es el profeta Malaquías. Y al mismo tiempo también es el último de los profetas sobre los libros del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe cuántos son los libros del Antiguo Testamento? ¿Del Antiguo Testamento? 39. 39, bien. ¿Alguien dijo 39? Bien, tiene un 7. ¿Ya? Y bien, hermanos, el libro sí tiene cierta complejidad, ¿ya? Entonces yo les voy a pedir, por favor, de que traten de concentrarse un tanto en lo que es la palabra del Señor. Y creo que también es súper importante para que nosotros podamos comprender este libro, que echemos una vuelta a lo que es el contexto histórico de lo que es toda esta historia que nos viene contando el Señor a través de las páginas de la Biblia a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Así que los quiero invitar, por favor, a que mientras tanto tengan sus Biblias abiertas en el libro de Malaquías, que está justo antes de Mateo, justo antes donde comienza el Nuevo Testamento. Y mientras ustedes buscan en su Biblia, yo voy a comenzar a hacer una especie de vuelo de pájaro, o voy a empezar a hacer alguna especie de contexto a lo vuelo de pájaro a lo largo de todo el Antiguo Testamento respecto de algunos eventos que se relacionan con lo que está pasando el pueblo del Señor al tiempo del profeta Malaquías. Y bien, hermanos, si nosotros nos situamos un tanto en el tiempo del profeta Malaquías, en lo que es nuestro contexto histórico, nosotros podríamos bien regresar a los orígenes, ¿ya? Y todo parte, por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando el Señor hace una promesa a Adán y a Eva. Y por la promesa que el Señor hace, les dice que en algún momento vendría un descendiente que restauraría la relación que se había rompido entre Dios y los hombres. Un descendiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente. Algún día vendría un descendiente. Y ahí está hablando del Mesías. Las primeras páginas de la Biblia ya comienzan hablando del Mesías. Pero posteriormente, hermanos, nosotros empezamos a avanzar a lo largo de las páginas de la Biblia, a lo largo del tiempo y de los años. Luego nos encontramos con que el Señor llama a un hombre, escoge a un hombre y llama a un hombre para hacer de él el padre de una gran nación. ¿Se acuerdan de quién será? Abraham. Muy bien, ¿está? También los catecúmenos. Abraham, ¿verdad? Y Abraham, ¿cierto?, se transforma en el padre de una gran nación y el Señor le promete a Abraham que él habría de heredar en él una descendencia incontable, y esta descendencia, que sería una nación, también poseería un territorio, ¿ya? Entonces nosotros avanzamos a lo largo de la historia de Abraham. Nosotros avanzamos aproximadamente unos 400 años de historia nuevamente, y encontramos que poco a poco la promesa que el Señor le hace a Abraham, porque le promete una descendencia muy numerosa, incontable, se comienza a materializar. ¿Por qué se comienza a materializar? Porque en el tiempo de Moisés, aproximadamente 400 años después de la promesa que el Señor le hace a Abraham, nosotros podemos ver cómo es que los descendientes de Abraham ya se habían multiplicado en gran manera. Ya no eran miles ni cientos de miles, eran millares los descendientes de Abraham, por la promesa que el Señor le hizo, ¿cierto?, en la antigüedad a Abraham, ¿cierto?, que era el descendiente o el ascendiente, digamos, el padre de esta gran nación. Entonces nosotros vemos que en el libro del Éxodo, cuando empieza a ganar protagonismo la historia del profeta Moisés, ¿cierto?, cuando ya los judíos o los descendientes de Abraham ya habían multiplicado en gran manera, vemos cómo es que se desenvuelve esta historia del Éxodo, en que Moisés es utilizado por el Señor para dirigir al pueblo del Señor en pos de la tierra prometida.
tierra que el Señor le había prometido a Abraham, porque le había dicho que su descendencia había de poseer un territorio. Por tanto, nosotros vemos como que los descendientes de Abraham están sumergidos bajo la esclavitud egipcia, ¿verdad? Bajo las manos del faraón. Y cómo es que portentosamente Moisés y Aarón, ¿cierto?, lideran y guían al pueblo del Señor para dirigirlos por el desierto rumbo a la tierra prometida. Posteriormente, hermanos, nosotros avanzamos, pero también nos damos cuenta de que el Señor también establece un pacto, así como lo hizo con Adán, establece un pacto con Moisés, ¿cierto? Y este pacto consistía en que el Señor iba a establecer una relación de pacto, se iba a relacionar con el pueblo que algún día iba a dar a luz a este descendiente prometido, al Mesías. Entonces el Señor establece este pacto que traía bendición y maldición, ¿ya? La bendición consistía en que si ellos eran fieles a los mandamientos de Moisés, en algún momento ellos podían tener una prosperidad económica, ellos podían tener cosechas fructíferas, podían tener temor de parte de sus enemigos, prosperidad, en todo sentido de la palabra. Eso es lo que el Señor les dice. Ustedes guarden mis estatutos, guarden mis mandamientos, y yo les bendeciré en gran manera. Pero, si ustedes no se sujetan a mi ley, aprenden a seguir las consecuencias o las maldiciones de este pacto. ¿Y cuáles eran estas? Básicamente lo contrario. Si ellos desobedecían al pacto del Señor, ellos tendrían escasez alimentaria, tendrían enfermedad, opresión, derrotas de parte de sus enemigos y finalmente podrían ser dispersados, ¿verdad? Seguimos avanzando en el tiempo, nos subimos a esta máquina del tiempo y avanzamos unos 400 años más de historia. Y encontramos que el reino del Señor, el pueblo del Señor, llega a su máxima expresión de gloria bajo el reinado del rey Salomón, ¿ya? Y vemos cómo se llevan a cabo grandes proyectos de construcción, fortificaciones, palacios, un mega templo en Jerusalén para adorar al Señor. Y vemos cómo se materializan todas las bendiciones del pacto. Un pueblo muy bendecido, un pueblo muy próspero. Sin embargo, esto es algo así como una montaña rusa. Cuando la montaña rusa comienza a subir, el carrito comienza a subir, sube, ¿cierto? Y de repente llega a la parte más alta, bajo el reino de Salomón, y ahora a partir de este momento viene el descenso espiritual de la nación de Israel, donde poco a poco ellos comienzan a sufrir todas las advertencias que el Señor hizo en lo que respecta el hecho de no sujetarse al pacto del Señor, a sus estatutos. No obstante, el Señor enviar constantemente profetas, como algunos de quienes han visto, advirtiendo de que el pueblo se arrepienta, de que vuelva al pacto. Sin embargo, el pueblo hace caso omiso a estas advertencias hasta que llegan a un punto de no retorno, a un punto en que sencillamente tendrían que afrontar las peores consecuencias de la maldición del pacto. Y así como ya nos estamos acercando un poco al contexto histórico de lo que es el servicio o el ministrar que tiene el profeta Malaquías para con el pueblo del Señor, porque cuando ellos llegan al punto, digamos, al punto más bajo de lo que fue su fidelidad al Señor, ellos ya estaban poco menos que, o literalmente estaban entregando a sus hijos en sacrificio a dioses paganos. Estaban cometiendo abominaciones delante del Señor. Por tanto, se agota la paciencia del Señor y ellos son entregados bajo un pueblo enemigo. Lo que el Señor advirtió desde un principio, bajo el reinado de un rey llamado Nabucodonosor, quien viene y arrasa la ciudad, arrasa con Jerusalén, arrasa con el templo y lo destruye completamente. Y son llevados cautivos los israelitas rumbo a Babilonia. Una vez que ellos están cautivos en este imperio babilónico, todavía hay una pizca de esperanza. Había una pizca de esperanza porque el Señor había hecho un pacto con los profetas antiguos. Y todavía habían promesas que circulaban dentro del oído de muchas personas, tales como lo que había dicho el profeta Zacarías, por ejemplo, cuando dijo: Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo, dotado de salvación, y hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar. O cuando Isaías dijo: y el Señor destruirá la muerte para siempre, y Dios enjuagará sus lágrimas de sus rostros.
Daniel dijo, levantará un reino que jamás será destruido. O Isaías 9, capítulo 6, una profecía muy conocida que dice, un niño va a ser nacido, y su principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Por tanto, mientras ellos eran cautivos en este imperio babilónico, ellos todavía tenían una pizca de esperanza. ¿Por qué? Porque todavía resonaban estas profecías que habían sido dichas por los profetas en los tiempos de la antigüedad. Y de nada de esto se había cumplido todavía. ¿Por qué? Porque ellos no tenían territorio, no tenían nación, no tenían templo, no tenían poderío militar. ¿Cómo se podrían cumplir todas estas profecías? Solamente era una esperanza que ellos abrigaban para el tiempo futuro. Sin embargo, nosotros hemos visto en el estudio de los profetas menores cómo es que profetas tales como Ageo o Zacarías, por ejemplo, anuncian cómo es que el pueblo del Señor comienza poco a poco a retornar a Jerusalén. Y aquí había un deseo y se estaba preparando el escenario finalmente para que se cumplieran todas las profecías espectaculares que habían dicho los profetas en los tiempos de la antigüedad. Reconstruyeron el templo, reconstruyeron las fortificaciones, reconstruyeron las murallas de Jerusalén. Ahora sí el escenario estaba listo y dispuesto para que el Mesías viniera a gobernar y a regir con su vara de justicia a la nación de Jerusalén y al mundo entero, conforme a las profecías. Sin embargo, ahora es cuando nosotros nos situamos en el tiempo en que ellos fueron y salieron del imperio babilónico y pasaron aproximadamente 100 años desde que ellos salieron de esta nación. Pero nada de estas cosas ocurrió. Trágicamente, nosotros cuando ministra el profeta Malaquías, vemos que la ciudad, los habitantes de Jerusalén, a pesar de que habían reconstruido el templo, se encontraban trágicamente inmersos en un estado de declive espiritual y moral. Había una indiferencia en los asuntos espirituales y la relación de pacto para con el Señor. Entonces viene el profeta Malaquías con el propósito de confrontar al pueblo del Señor respecto de sus malas prácticas, a fin de llevarlos a un despertar espiritual y a un arrepentimiento genuino de lo que es la verdadera adoración al Señor. Y una vez que hayamos hecho este contexto histórico para que más o menos entendamos qué es lo que estaba pasando con el pueblo del Señor, nosotros ahí nos vamos al capítulo 1, versículo 1 del libro de Malaquías, por favor, porque me gustaría que vamos siguiendo una lectura de a poco para que vamos avanzando. Y vamos a estudiar las disputas que el Señor tiene para con su pueblo. ¿Cuáles son las confrontaciones que Él hace? Y comenzamos la lectura, dice así, capítulo 1 del libro de Malaquías, versículo 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. ¿Qué dice? Yo os he amado, dice el Señor. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Esto es algo semejante. Yo creo que acá, hay muchos que son padres y los que no son padres, por último, son hijos. Por tanto, se puede entender un poco lo que implica una relación entre padres e hijos, todo lo que significa la crianza, todo lo que implica el hecho de que cuando uno tiene un hijo, la madre tiene que amamantar, ambos padres tienen que cuidarlo, tienen que alimentarlo, tienen que trasnochar, tienen que levantarse temprano para llevarlo al colegio. Mucha responsabilidad. Sin embargo, imaginémonos que en algún momento nosotros le decimos a nuestro hijo, hijo, te amo. Y nuestro hijo nos dice, ¿me amáis? ¿Y en quién amáis? Aunque si tú me amaras, me lo demostrarías. Entonces esto es un poco tirado de mecha, hermanos, porque lo que estaban haciendo los judíos a la hora de dar esta clase de respuesta al Señor, cuando hace esta declaración de amor, ellos responden y dicen, si tú verdaderamente nos amaras, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo actualmente. O sea, ellos no vieron todas estas profecías que habían dicho los profetas en el antiguo tiempo. Ellos no vieron que esas profecías se estaban cumpliendo. No se supone que enviarías al ungido. No se suponía que Él nos defendería de las manos de nuestros enemigos y que gobernaría el mundo entero. No se suponía que tendríamos al Mesías por rey. Sin embargo, no tenemos a ningún Mesías por rey, al contrario. Nos está gobernando ahora un rey persa.
No se suponía que tendríamos prosperidad económica, bienestar. Estamos viviendo pobreza. Estamos en medio de la desesperanza. Y tú vienes a decir que nos amas. Responde el pueblo del Señor. Entonces, la verdad es que muchas veces nosotros nos escandalizamos con esta clase de declaraciones. Yo al menos escuché algunas predicaciones en lo que respecta ahí. Bueno, la verdad es que sí nos podemos escandalizar con este tipo de declaración, ¿cierto? Con esta respuesta ingrata que el pueblo del Señor tiene para con el Señor. Sin embargo, no debiésemos escandalizarnos tanto, porque la verdad de las cosas es que muchas veces nosotros aprendamos a cuantificar o a cualificar las bendiciones de Dios, el amor del Señor. Muchas veces nosotros culturalmente creemos que el amor del Señor se tiene que ver reflejado en las cosas materiales, en las bendiciones. De hecho, hay muchos pastores, hay muchas iglesias, y pastores, si es que se les puede llamar así, que dicen de que la verdadera bendición del Señor tiene que traer consigo una vida perfecta, una familia perfecta, un trabajo perfecto, hijos perfectos. Eso es la bendición del Señor, afirman algunos. Pero ¿será eso lo que enseña realmente la Biblia? Tiene que ver con nuestro pasar. ¿Y qué pasa si el hermano que está sentado al lado tuyo está pasando un mejor pasar que tú? ¿Significa entonces que el Señor ama más a tu hermano? ¿Y qué pasa entonces si tu vecino tiene un mejor pasar que tú? ¿Significa que el Señor hace acepción de personas? ¿Tiene favoritismos? ¿Realmente nosotros podemos medir el amor del Señor conforme a las circunstancias de nuestra vida? Entonces, vámonos a la respuesta. ¿Qué es lo que responde el Señor cuando el pueblo reprende o recrimina al Señor poniendo en cuestionamiento su amor? Y la respuesta es un poco compleja. Fíjese la respuesta. Justo a continuación. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Responde el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Es un poco extraña la respuesta, ¿no? O sea, yo los amo. Ellos dicen, ¿en qué nos has amado? Bueno, no aborrecí yo a Esaú y amé a Jacob. Esa es la respuesta que le da el Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, y como para entender un tanto esto, ¿se acuerdan que recién estábamos hablando de un poco del contexto histórico? El Señor llama a Abraham para ser a él un padre de una gran nación. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué el Señor llamó a Abraham? ¿Por qué mejor le llamó a Juanito? Vivía en las Américas. O a Pedrito, a lo mejor, que vivía en las Europas, en los tiempos antiguos. No sé si habían habitantes en ese lugar, pero ¿por qué llamó a Abraham? ¿Es un acto de injusticia el que haya escogido a un solo hombre? Y Abraham, por cierto, tuvo 2 hijos, a pesar de la infertilidad de su esposa y a pesar de su vejez. Y paradójicamente el Señor le promete una gran descendencia. Y tuvo 2 hijos, su primogénito Ismael y su segundo hijo Isaac. Sin embargo, la promesa de un linaje prometido, en donde tendría que provenir el Mesías, aquel que estableciera la relación nuevamente entre Dios y los hombres, solamente podía venir de uno solo: Ismael o Isaac. Y el Señor escoge a Isaac. E Isaac tuvo 2 hijos, que son los que están en el ejemplo de que la respuesta del Señor. Tuvo por hijo a Jacob y por hijo a Esaú. Sin embargo, el Señor establece que el linaje prometido provendría de Jacob. Yo lo voy a hacer nuevamente con un ejemplo. Este ejemplo consiste en algo que escuché un día, un ejemplo que puso el maestro presbiteriano R.C. Sproul, muy conocido, pero como no me acordé, traté de distorsionar un poquito el ejemplo, pero no importa, porque es parte sarcástico. Pero hagamos de cuenta de que, bueno, yo soy un profesor, ¿ok? Y les digo, bueno, tengo un trabajo y este es el trabajo final de la... Pero si no entregan el trabajo en el caso de 2 semanas, van a reprobar. Van a reprobar, ¿por qué? ¿Por qué van a reprobar? Porque les voy a poner la nota mínima. Hago de cuenta que eran 50 mis alumnos y pasan las 2 semanas, se cumple el plazo, ¿verdad? Y llegan 40 alumnos con su trabajo. Entregan el trabajo todo bien y los otros 10 alumnos llegan sin su trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner la nota mínima. Tengo que hacer lo que corresponde.
¿No sería un acto de justicia? Sin embargo, vienen los 10 alumnos y dicen, profe, ¿sabe qué? Lo que pasa es que muchas veces una oportunidad. Es que tuvimos cosas que hacer, tuvimos de trabajo, tuvimos que hacer, pero es que yo tuve unos problemas. Entonces, bueno, el profesor dice, ok, miren, les voy a dar una semana de plazo. Pero si ustedes no traen el trabajo en esta semana de plazo, van a reprobar. La pregunta que yo les puedo hacer, hermanos, ¿es injusto que el profesor le haya dado una semana más de plazo? ¿Es injusto? No es injusto, porque el profesor se mueve en empatía por simplemente o por misericordia, por otorgar un poco más de misericordia o de plazo. Pero pasó de los 10 alumnos que llegaron sin su trabajo. Llegó a la semana y llegaron 5 con el trabajo. Y los otros 5 que llegaron sin su trabajo dicen, profesor, pucha, denos otra oportunidad. Lo que pasa es que justo tuve un problema, justo tuve que hacer, es que tuve una visita, es que justo cuando quería hacer el trabajo no pude. Entonces el profesor viene y dice, nuevamente, no hay otra oportunidad. ¿Es injusto que el profesor no quiera dar otra oportunidad? Y no es injusto. Al contrario, es justo. Entonces cuando nosotros vemos que en el caso de que se hace misericordia, hay justicia. Pero cuando no hay misericordia, también hay justicia. Y eso es lo que nosotros vemos con el ejemplo de Jacob y de Esaú. Porque aquí no hay ninguna persona, y nunca ha existido una persona a lo largo de la historia, que sea merecedor del favor del Señor. Nadie merece la justicia. Nadie merece la salvación. Y si el Señor decide otorgar misericordia a algunos, Él lo hace porque Él es Dios. Y Él concede misericordia a quien quiere dar su misericordia. Y por eso es que el Señor dice, yo a Jacob amé, y a Saúl simplemente lo aborrecí, porque hice lo que a él le correspondía. Hice justicia con él, y yo aborrezco al pecador y aborrezco el pecado. Y por eso es que le responde Jacob, por cierto, un nombre que posteriormente se le dice Ismael. Está hablando a los judíos, está hablando de su pueblo. Yo a Jacob la amé. Se nos olvida que yo lo libré de la mano de los egipcios. Se nos olvida que hasta hace poco yo lo libré de la mano de Babilonia. ¿Y ustedes vienen a cuestionar aquí mi amor? Por eso, hermanos, es que cuando nosotros medimos el amor del Señor, y esto es muy importante, cuando nosotros medimos el amor del Señor, no tenemos que medir el amor del Señor en base a las circunstancias vividas. A lo mejor muchos de ustedes, o muchos de nosotros nos ha tocado vivir cosas trágicas de nuestra vida, cosas terribles. Pero nosotros no tenemos que medir el amor del Señor en base a las circunstancias de vida, sino que tenemos que medir el amor del Señor en base a eso. La cruz, en base a Cristo, en base a que a Él nos escogió antes de la fundación del mundo y Él decidió a cada uno de nosotros regalar, conceder gratuitamente misericordia. Esa es la forma en cómo un cristiano debe medir el amor del Señor. Porque Él simplemente regala misericordia. Porque Él hace misericordia. Pero Dios, y esto que no se les olvide, Dios no está obligado a hacer misericordia porque todo lo que Él hace es justo. Si Él decide condenar a los pecadores, Él está haciendo justicia. Y si Él decide regalar su misericordia, Él está haciendo lo justo también. Porque Él es justo. Vamos al versículo 6. Vamos a analizar otra repetición. Versículo 6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde estaba mi temor? Dice el Señor. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Yo quiero hacer una declaración porque este diálogo que se da, este diálogo que describe el profeta Malaquías no es algo literal. No es que el Señor se haya puesto delante del pueblo como para dialogar con él, sino que lo que está haciendo el Señor es revelar por medio de su mensajero, el profeta Malaquías, la cosmovisión que había dentro del pueblo de Dios. Los pensamientos, porque el Señor ya los conocía. El Señor ya sabe cuáles son las respuestas a los pensamientos que ellos tienen en su corazón. Entonces no es un diálogo literal, pero sí representa una verdad. La verdad que estaba inmersa en la nación de Israel.
Entonces, ¿cómo le responde el Señor? Ellos dicen, ¿y quién ha menospreciado tu nombre? Y el Señor les responde diciendo, en los versículos siguientes, ustedes han deshonrado mi nombre ofreciendo pan inmundo. Ustedes han deshonrado mi nombre ofreciendo sacrificio a animales enfermos, animales defectuosos, animales robados en ofrenda. De esa forma, ustedes están deshonrando mi nombre. Y si bien al principio, en la primera reflexión, quizás nosotros podamos entender de cierta manera, por lo que dijimos, que a veces por las cosas del contexto, por cosas culturales, la gente acostumbra a creer de que el buen pasar de un cristiano tiene que ver con el amor de Dios, ¿cierto? Se puede entender de cierta manera que ellos cuestionan el amor del Señor porque quizás no estaban todavía cumplidas las profecías y ellos pensaron de que se iban a cumplir. Pero aquí yo creo que ya no hay excusa, hermanos. No tan solo por la actitud irreverente que tenían los miembros de la comunidad del pacto, los judíos, por el hecho de estar ofreciendo el sacrificio a animales defectuosos, animales enfermos, animales robados, sino que también por el hecho de que los sacerdotes eran corruptos, por el hecho de hacer vistas gordas, por hacerse los ciegos ante esta situación. Cuando los sacerdotes del antiguo tiempo, la labor que tenían ellos era de ser los portavoces del Señor. Ellos tenían la labor y la responsabilidad de enseñar al pueblo y de reprenderlos cuando a alguien se le ocurriese ofrecer un animal cojo en sacrificio. Porque así lo había dicho la ley. Estaban contraviniendo explícitamente lo que había dicho el Señor por medio del profeta Moisés en Deuteronomio y Levítico. Se prohibía el sacrificio de animales enfermos y defectuosos. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos ofrecieran animales sin defectos, según lo que imponía la ley del Señor, no era cualquier cosa. Era un acto de adoración, era un acto de culto. ¿Cierto? No representaba tan solo el hecho de que aquel animal indefenso tuviese que pagar por el pecado del pueblo. No representaba tan solo el hecho de que la paga del pecado de la muerte y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, sino que también representaba algo mucho más importante. ¿Qué representaba? Apuntaba a el sacrificio más importante de todos, al sacrificio del Cordero de Dios, el que pagó por los pecados de su pueblo, una vez y para siempre. Entonces, cuando Dios te estaba haciendo estas ofrendas, había que tener cierta solemnidad respecto de lo que nosotros estábamos haciendo ahí como pueblo, los judíos, ¿cierto? Porque esto prefiguraba el sacrificio, la expresión perfecta que él haría por los pecados de su pueblo en algún momento en la historia. Y lo increíble de esto es el razonamiento que tienen los judíos, porque ellos razonan y dicen, bueno, total, estamos haciendo lo que Dios nos pide, ¿no? Estamos haciendo los sacrificios, estamos haciendo los ritos, y el hacer y no hacer. Pucha, yo creo que uno va ahí, ofrece el animalito, y puta, el Señor en la liga dirá, pucha, entre que me den y no me den ánimo, peor es nada, ¿cierto? Eso es lo que ellos estaban pensando. Esta es la lógica que ellos tenían delante del Señor. Y por supuesto que esto es algo abominable para el Señor. Algo abominable. Y esto es algo también de sentido común. O sea, y por eso es que el Señor en un par de versículos más adelante, en el verso 8, dice, ¿y por qué no le ofrecen un animal cojo y enfermo a su gobernador? O la versión Valera dice, a su príncipe. ¿Se agradaría de ti y te recibiría con benignidad? ¿Ustedes creen que su príncipe, que su gobernador, si ustedes le ofrecen un sacrificio defectuoso, se va a agradar? Me recuerda un poco al chavito del 8. Cuando llegaba ñoño con una sandía, ¿cierto? Para dar un acto de reverencia al profesor, para hacer la pata, llegaba con una sandía. Después llegaba la Popi con una manzanita brillantita. Después llegaba el chavito, y lloraba con el follojo de la manzana. Esto es algo chistoso, pero es algo semejante, porque esto es un acto de verdadera esto es un acto de verdadera irreverencia. ¿Cómo se les ocurre ofrecer animales defectuosos al Dios Todopoderoso, al que haya hecho todo lo que haya hecho por ellos? Por eso es que el Señor dice, para anunciarlo algo, dice, ¿dónde está mi honor? Dice el Señor.
que yo merezco como Padre? ¿Dónde está mi honor? ¿Dónde está mi temor que merezco como Dios Todopoderoso? ¿Dónde está? Y la ayuda de todos la aceptan. Una cosa es que nosotros cometemos errores y nos arrepentimos. Reconocemos nuestra culpa. Decimos, chuta, metí las patas. Otra cosa es equivocarse, pero ser un mentiroso, hipócrita, arrogante, orgulloso y no reconocer su error. Qué terrible. Porque ellos dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? No son capaces de reconocer lo que están haciendo. Una cuestión básica de sentido común. No son capaces de reconocerlo. Porque el Señor demanda una adoración pura, hermanos. Una adoración con reverencia. Y por eso es que si nosotros vamos a practicar una religión, si nosotros nos hacemos llamar cristianos, no podemos practicar nuestra fe de una forma ligera. Si estás aquí, hazlo con un sentido de reverencia, con el honor de Dios, con la importancia de vida. No quedamos por un solo momento, hermanos, amigos, que las cosas del Señor, los negocios del Señor los podemos tomar con ligereza, creyendo que el Señor se conformará con tal vez venir algún domingo a la iglesia. El Señor no se conforma con eso. El Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, cuando dice, hermanos míos, ¿qué es lo que es la verdadera adoración? Hermanos míos, les ruego, por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo delante de Dios con los sacrificios vivos y santo, aceptable a Dios. Porque ese es vuestro culto pasional. Transformados por medio de la renovación de su mente. Esto es con entendimiento. Esto es con razón, esto es con corazón. Así es como el Señor busca y demanda de su pueblo adoradores. No de una manera superficial. No de una forma vana. O como dice en la frase popular, con todo, sino para qué. Pero como decía el pastor, de repente nosotros ni siquiera somos capaces de leer. Nos hacemos llamar cristianos, me incluyo. No somos ni siquiera capaces de leer en devocional que el pastor manda. No somos capaces ni siquiera de dedicar un minuto a leer un simple devocional. Pero para el TikTok, para el YouTube, para el Netflix, ¿tenemos tiempo? ¿No tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Y nos hacemos llamar buenos cristianos. Examinémonos. Examinémonos. A eso nos exhorta el profeta Malaquías. Porque si nos hacemos llamar cristianos, no vengamos delante de la presencia del Señor con tibieza. No vengamos aquí a cumplir una religión externalista. No vengamos aquí pensando de que un acto de mera presencia, el Señor se va a conformar. A los tibios los vomitaré de mi boca. No son palabras mías. Son palabras del Señor. Porque el Señor busca adoradores que lo adoren en el espíritu y en verdad, hermanos. Y si nosotros no somos capaces de tener lealtad para con el Señor, vamos a la siguiente confrontación. Versículo 10. ¿Cómo vamos a ser capaces entonces de poder ser leales con nuestro hermano, con nuestro prójimo? No tenemos un mismo Padre, verso 10. No nos ha creado un mismo Dios. Y esta es la última confrontación que vamos a ver por respeto al tiempo. ¿Por qué no portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Porque recién decía de que el Señor reclama de que no son leales en los actos de adoración. En nuestra relación vertical, cuando nosotros vemos los mandamientos del Señor que le puso a Moisés, vemos que el Señor manda en su ley, ¿cierto?, a amar al Señor por sobre todas las cosas, a no tomar el nombre del Señor en vano. Pero también el Señor manda lo que es nuestra relación horizontal, nuestra relación con nuestro prójimo, en los mandamientos del Moisés. No matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, no robarás. Y por eso el Señor Jesucristo resume la ley en dos mandamientos. Uno vertical y otro horizontal. Amar al Señor y amar a tu prójimo, ¿cierto? Pero es eso lo que nosotros hacemos. Esa deslealtad que el profeta Malaquías, o que el Señor por medio del profeta Malaquías denuncia, es algo que también ocurre en el tiempo presente, ¿cierto?
Porque no es un asunto aislado. ¿Acaso somos leales nosotros con nuestro hermano? Somos leales. Nos preocupamos, nos interesa la vida espiritual de nuestro hermano. Estamos atentos si nuestro hermano está pasando necesidad. Nos interesa nuestro hermano. Cuando hay peticiones de oración, estamos orando por esas peticiones. Porque seamos honestos, no nos interesa. No nos interesa. No somos leales. No cumplimos los mandamientos del Señor. Somos prontos para ir al chisme. Somos prontos para difundirlos. Seamos honestos, hermanos. No tenemos empatía. Pero el problema que describe el profeta de la falta de lealtad que tienen los unos para con los otros no es tan solo en el plano genérico, sino que también posteriormente comienza a hablar del plano en el plano matrimonial. Tenemos que avanzar rápido con el libro porque el libro es extenso, pero habla de que los israelitas estaban divorciándose con sus esposas. Y no tan solo eso, sino que también estaban casándose con mujeres extranjeras. Y estaban nuevamente contraviniendo de forma explícita la ley del Señor. Porque estaban cometiendo un pecado, ¿cierto? Porque la ley de Moisés prohibió las alianzas matrimoniales con personas paganas que no formaran parte del pueblo del Señor. ¿Para qué? Para evitar que se adopten las prácticas paganas que ellos practicaban. De la misma forma, es como el apóstol Pablo exhorta a la iglesia diciendo, no se unan en yugo desigual. ¿Lo dice o no lo dice? Segunda de Corintios capítulo 6. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Palabra del apóstol Pablo. Por eso, hermanos, es que el profeta Malaquías, ya para ir cerrando, nos llama a reverenciar y a respetar al Señor. Nos llama a una adoración con sinceridad, con el corazón, con espíritu, con verdad. A abandonar las prácticas injustas y pecaminosas en obediencia al pacto del Señor. La importancia de la fidelidad matrimonial, la lealtad entre los hermanos. A no ser superficiales, a no ser externalistas, a ser cristianos de verdad. El Señor nos llama a la restauración. El Señor nos llama al arrepentimiento. El Señor nos llama a mirar la luz y a esperar en la luz. No importa la circunstancia de nuestra vida. No pongamos en tela de juicio el amor del Señor. Recuerden que esta vida presente, esta vida actual, es un pelito de la cabeza, comparado con la vida que se viene, cuando el Señor se manifieste en la plenitud de su reino. No. Es un pelito de la cabeza. Pongamos nuestra mirada allá en la eternidad. Allá tiene que estar nuestra mirada. Y por eso es que es importante que nos mantengamos firmes en el pacto. Nosotros vimos que el Señor, a lo largo del contexto histórico que dio, el Señor hace un pacto. Le promete algo a Adán, le promete algo a Moisés, a Abraham, a David. Y ahora nosotros también estamos bajo un pacto. Pero también tenemos la suerte o la bendición de que nosotros somos testigos de cómo es que se han llevado a cabo todo el cumplimiento de estas profecías. Nosotros podemos verlo. Entonces no pongamos en duda el advenimiento del Señor. Tomemos en cuenta las palabras del profeta Malaquías y nos mantengámonos firmes en el pacto del Señor. Deleitémonos, gocémonos en su gracia, en este regalo de misericordia que el Señor nos concede. No seamos como el pueblo de Israel en este tiempo de Maná. Oremos, hermanos. Señor, doy gracias por tu palabra.